¿Puede el feminismo poseer a las mujeres hasta el punto de conseguir que éstas se comporten de dos formas opuestas en cuestión de días? ¿Puede el feminismo convertir en cobardes a toda una generación de hombres? ¿Puede el feminismo ser un arma que enloquezca a una sociedad al nivel de encaminarse con euforia hacia un suicidio colectivo? Responderemos a estas preguntas hablando de fútbol. ¡Que comience el partido! El domingo 20 de agosto de 2023, a las 12:28, hora de la España peninsular, Olga Carmona marcaba en Sydney, Australia, el único gol del partido que convertía a la selección femenina de fútbol en campeona mundial frente a Inglaterra. Por primera vez las españolas alcanzaban este título y su triunfo debería ser recordado como la gran hazaña que es. Pero el feminismo no soporta a las mujeres ganadoras que consiguen sus metas por ellas mismas y tenía que hacer algo para arrebatarles el protagonismo y dejar claro que la mujer es un ser que siempre necesita del tutelaje y la protección morados. Todo parecía ir bien. Las jugadoras celebraban su victoria en el campo tras el encuentro. En la entrega de medallas que les colocaba la reina Leticia y su hija, la infanta Sofía, una de las jugadoras, Jennifer Hermoso, se dirigió a ser felicitada también por Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Hubo un efusivo abrazo, pero sorprendentemente, tras unas pocas palabras y sonrisas, se produjo un beso rápido entre ambos en los labios. En milésimas de segundo se separaron y, entre risas y palmadas en el cuerpo, ella abandonó el podio para dejar paso a las siguientes jugadoras. Todo parecía ser una anécdota del momento, un acto irreflexivo propio de la alegría. El mismo comportamiento de la jugadora parecía confirmarlo. Minutos después, la fiesta continuaba en el vestuario. Ella misma realizaba desde allí un directo a través de sus redes sociales en el que bromeaba sobre el beso, diciendo que no le había gustado, pero no sobrecogida, al contrario, lo hacía en tono jocoso. Junto a ellas había más personas del cuerpo técnico y allegados. Jennifer incluso se reía cuando uno de ellos le preguntaba si había sido un beso con lengua. Su reacción se corresponde con la de quien participa en la broma. ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame. La lengua. Un poco así. También en el vestuario, Luis Rubiales aparece para comunicar a las jugadoras que irían de vacaciones a Ibiza con los gastos pagados. Hay alegría y se vuelve a escuchar una voz que bromea sobre la boda entre Jenny y Rubiales. Los dos nombrados y el resto de jugadoras reaccionan con carcajadas. Podemos todas. ¡Tere! Ibiza pagado. ¿Qué le ha dicho? Ibiza pagado. Dale. Ibiza. Poco después, unas 2 horas tras el partido, en el autobús que sacaba al equipo del estadio, se puede ver otro vídeo en el que Jennifer Hermoso bromea ante sus compañeras sobre un meme que ve en su teléfono, en el que se compara su beso con Rubiales con el beso de Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero. Ese otro famoso beso tuvo lugar tras ganar la selección masculina de fútbol el Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando los protagonistas eran pareja. En el mismo vídeo de Jenny, en el bus, vemos también a las compañeras pidiendo de broma y a coro otro beso entre Jenny y el presidente. Luis Rubiales les pide que paren porque le da vergüenza. Veámoslo. Iker y Sara. Iker y Sara. Por otra vía. Segundo punto. Madre mía. Diga la historia. Cuando acabéis, y aquí sabéis que te vas a hacer la siguiente en la Moncloa. A las 9:30.
Todo parecía desarrollarse con el cachondeo en torno a un chisme que en pocas horas debería quedar olvidado para no empañar un triunfo tan especial como este. Así lo contaban incluso en canales españoles muy alineados con los planteamientos progres posmodernos. La Sexta emitía esto ese mismo día 20. Bueno, para beso el que le ha plantado Rubiales a Jenny Hermoso durante la entrega de trofeos. Un gesto totalmente espontáneo, producto pues eso, de la euforia del momento que la jugadora además se ha tomado con todo el sentido del humor. Este momento ha sido trending topic mundial. Pero el gozo no podía durar mucho. Esta era una oportunidad que el feminismo no podía dejar pasar. Un éxito de máximo nivel donde sus protagonistas eran mujeres y que estaba siendo seguido por todo el planeta. El feminismo tenía que hacer acto de presencia para quedar inscrito en la memoria de los espectadores que lo asociarían para siempre con este evento. Es más, con suerte el feminismo pasaría a arrebatarles el protagonismo a las ganadoras para convertirse él en el evento. Y como siempre pasa, todo ambiente donde entra el espectro morado, por muy alegre que sea, se llena de discordia y después de pesadumbre. Las feministas comenzaron a elevar el beso a la categoría de agresión sexual de un hombre de poder sobre una subordinada. Una agresión pública ante la que la sociedad estaba obligada a reaccionar. Nadie podía quedar al margen, ni siquiera en posición neutral. Para ellas, cualquier indiferencia ante su esperpento siempre es machismo. Los cuerdos nos sentíamos todavía seguros dentro de una mayoría, aunque mermante. Jennifer Hermoso, la principal afectada, permanecía en nuestro lado durante las primeras horas. Así se desprende de sus propias palabras en la tarde-noche de ese 20 de agosto, antes de tomar el avión que la traería de vuelta a España. Oigamos lo que le dijo en la radio al periodista Juanma Castaño en el programa Tiempo de Juego de la cadena COPE. ¿Sabes la que hay liada en España con el pico que te ha dado Rubiales? Madre mía, no me la quiero imaginar porque ni yo me lo esperaba, pero bueno, es que... Claro, es que los picos hay que darlos... Pues que se le caigan a otro, porque a mí no me importa, o sea, que yo soy campeona del mundo y eso es lo que me voy a llevar esta noche. Ya, pero que hay gente que... No me ha gustado. Se ha ofendido, Sí, a ver, a día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire y yo solo puedo decir que ha sido el momento de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota. Eso y ya está, que la gente va... si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, pues no. Pero que bueno, no va a ir a más esto, importante, que no va a ir a más, que esté tranquila la gente, exacto, que esté tranquila la gente, cada uno con su vida. Exacto, que no, segurísimo que no va a ir a nada más. Así que... Lo confirmamos, en el partidazo deluxe, partidazo deluxe, aquí queda confirmado, sí señor. Bueno. Que no se va a quedar más y que somos campeonas con una estrella bajo el pecho. Vale, muy bien. Descansa en el avión un poquito, que queremos verte a plenitud mañana, ¿eh? Dándolo todo, di que sí. Un Muchas beso, gracias. un beso, pero en la mejilla, que no quiero líos. En la mejilla, donde quieras. Dale, venga, hasta luego. Chao. El avión de Iberia, de nombre Talento a bordo, despegaba a las 23:28 hora de Madrid, con destino a esta ciudad, con llegada prevista a las 22 horas del día siguiente, el lunes 21. Ese nuevo día comenzaba con las primeras reacciones políticas importantes contra el presidente de la Federación de Fútbol. Sobre las 10 de la mañana, el ministro de Deportes, Miquel Iceta, declaraba en una entrevista en Radio Nacional que Luis Rubiales debía dar explicaciones. Poco después, aparecían publicaciones en redes sociales en las que Irene Montero ya se refería a lo ocurrido como violencia sexual. Otros políticos relevantes también se unieron a la protesta feminista. El vuelo hizo escala en Doha, capital de Qatar, a las 13:44, hora madrileña, y el pasaje pudo bajar a tierra durante unas horas. Este momento fue aprovechado por el presidente de la federación para disculparse por su comportamiento el día anterior. Era consciente de que gran parte del poder se estaba organizando contra él, y pensó que tras pedir perdón se tranquilizarían las cosas. Desde luego, si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no? Es muy peligroso presentar excusas ante los progres. Supone reconocer públicamente que has hecho algo malo y será aprovechado sin piedad.
Esto le sucedió a Rubiales. Poco después, en una rueda de prensa, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en funciones y líder del partido político Sumar, con la pésima oratoria que la caracteriza, dijo que Rubiales había vejado y agredido a una mujer. Lo curioso de su intervención es que ni siquiera sabe el nombre del presunto agresor. Se lo tiene que soplar la portavoz de su partido, Marta Lois. Esto me hace sospechar, aunque no puedo demostrarlo, que Yolanda Díaz ni siquiera había visto el partido, ni el episodio polémico, ni conocía bien quién era el presidente de la federación. Probablemente debía representar el papel de líder feminista juzgando un caso sobre el que no sabía nada y se documentaba sobre la marcha, pero sobre el que dictaba sentencia. El que hubiera fundamento o no era lo de menos. El feminismo nunca necesita pruebas. Escuchemos estas declaraciones. Desde Sumar la condena más rotunda a lo que hemos visto en el día de ayer y seguimos pidiendo la dimisión del señor que en este caso pues ha nada más y nada menos que vejado y ha sin lugar a dudas agredido a una mujer. Por tanto, sus excusas no sirven en absoluto. Y, desde luego, lo que pedimos es el cumplimiento de la ley del deporte y también que se activen los protocolos de la Federación de Deporte. Insisto, esta persona debe dimitir. La aeronave nos devolvía a las jugadoras portando el preciado trofeo con algo de adelanto. Tomaron tierra antes de las 10 de la noche. En el aeropuerto les esperaba un autobús descapotable de 2 pisos para que, a su paso por la ciudad, pudieran saludar a la predecible muchedumbre que las recibiría. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que los medios ya iban mostrando sus artes para la construcción de un relato falso. La muchedumbre no fue la esperada. Apenas había gente siguiendo por las calles a la selección, pero había que presentarlas como grandes triunfadoras y muy queridas para poder después, por contraste, presentar a Rubiales como peor de lo que es al ser su antagonista. Un poco antes de la medianoche de ese lunes 21, el bus pasaba por la Gran Vía de Madrid. 2 periodistas de radio de la cadena SER, apostados en alguno de los balcones de esa calle, trataban de convencer a la audiencia que los escuchaba, pero que no veía las imágenes, de que la aglomeración de bienvenida era masiva. Pero una persona que grababa a su lado filtró las imágenes. Ya decíamos en Carrusel que iba a ser la Jack Grealish de la selección española, lo está cumpliendo, lo está haciendo. Ahí está Jennifer Hermoso gritando a la afición, que es mucha la que está en Gran Vía. Madrid no está así ni en Navidad, es increíble el apoyo a esta selección. Da miedo y tristeza descubrir con estas pruebas contundentes cómo se ha degradado el periodismo, que ahora llega a mentirnos descaradamente. El vídeo de La Sexta, restando importancia al piquito de la discordia que visionamos antes, fue retirado del repositorio de internet de la cadena. Lo normal es que se guarden para que los espectadores vean los programas si no pudieron verlos en la emisión en directo, pero de este no hay ni rastro, como si quisieran que la gente olvidara que esta cadena, afín al régimen morado, en un principio había tomado posiciones de la disidencia sensata. Este hecho podría ser indicio de una segunda manipulación de los medios en cuestión de horas. El autobús continuó hasta la llamada explanada de la selección, que recibe su nombre de cuando la selección española masculina de fútbol ganó el Mundial en 2010. Allí llegó la selección femenina sobre la medianoche, recibida por 30.000 personas, un número muy reducido en comparación con el multitudinario recibimiento de los campeones masculinos 13 años atrás. La fiesta se extendería hasta entrada la madrugada. Con caras de haber dormido poco, las integrantes de la selección fueron recibidas a las 9 de la mañana del martes 22 en el Palacio de la Moncloa por el presidente en funciones, Pedro Sánchez. El protagonismo de las jugadoras terminaba allí. Ellas partirían a sus vacaciones en Ibiza, pasando a segundo plano. A partir de ahí comenzaría la politización definitiva, usándolas como excusa. Esa misma tarde, Sánchez hacía estas declaraciones en contra de Rubiales. Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales.
para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación. Pasados los actos oficiales con las jugadoras, en los que había que cumplir con la hipocresía buenista, mostrándose comprometidos con la igualdad, los políticos de la falsa izquierda podían ya dedicarse a la cacería de brujas feminista para conseguir notoriedad política. Luis Rubiales, todo hay que decirlo, se lo había puesto fácil. Su comportamiento el día de la victoria fue de bajísimo nivel, más aún frente a medio mundo. Eufórico por el triunfo, primero se tocó los genitales en el palco de honor. Aunque las imágenes son de lejos y algo borrosas, se reconoce al presidente con la mano en la entrepierna apenas a pocos metros de la reina Leticia de España y la infanta Sofía, que visten prendas rojas en la foto. Después, en el campo, levantó a la jugadora nacional Atenea del Castillo sobre uno de sus hombros como cuando se carga un saco. Su estúpida conducta se culminó con el hermoso beso. Luis Rubiales fue jugador de fútbol profesional y se comportaba como si aún fuera uno más en el campo, inconsciente del cargo que ostentaba ahora. Este proceder, en privado o en familia, no tiene mayor importancia más allá de alguna llamada de atención firme al primo troglodita que todos tenemos. Pero aquí estamos hablando del presidente de una federación de fútbol y la simbología de sus actos estaba claro que activaría la predisposición feminista a la indignación hiperventilante. El 23 de agosto, Yolanda Díaz confirmaba que el gobierno se había puesto en contacto con el sindicato de fútbol femenino FUTPRO, que representaba a Jennifer Hermoso. Habían dialogado y acordado un encuentro presencial más adelante. No es casual que ese mismo día este sindicato presentara un comunicado público hablando en nombre de la jugadora, en el que podemos leer que ya asociaba la conducta del directivo con el acoso y el abuso sexual hacia las mujeres. El comunicado podría estar preparado por el propio sindicato porque no hay una fecha precisa y tampoco hay firma de la jugadora. A Jenny aún no se le había escuchado una palabra que desmintiera sus verbales declaraciones, que ya vimos, restando importancia al asunto. Empezaba a llamar la atención este drástico cambio de conducta y crecía la sospecha de que estuviera siendo presionada o dirigida por intereses morados para crear una víctima y un victimario artificialmente. Este sindicato, FUTPRO, ya estuvo implicado en otro caso controvertido. Todo comenzó tras la derrota de España en la Eurocopa Femenina frente a Inglaterra un 20 de julio de 2022 en cuartos de final. Las jugadoras se empezaron a poner en contra de su entrenador Jorge Vilda. Sus razones nunca fueron del todo aclaradas. Parece ser que querían mejores condiciones en el entrenamiento, mejoras en el transporte y alojamiento para los encuentros y sobre todo pedían mayor ambición y fe en ellas por parte del técnico, que a sus ojos no terminaba de creerse que el equipo fuera capaz de alcanzar un gran título. Otros medios han filtrado que extraoficialmente las jugadoras no aguantaban la personalidad del entrenador, simplemente les caía mal y que querían que abandonara. Otras voces dicen que el técnico era excesivamente estricto y controlador. Oficialmente, sin embargo, los comunicados siempre fueron ambiguos, con reivindicaciones muy genéricas y no concretas. En ellos manifestaban estar descontentas con la situación sin especificar cuál era pormenorizadamente esa situación. Los comunicados llegaron el 29 de agosto de 2022 de parte de las tres capitanas de ese momento, Irene Paredes, Jennifer Hermoso y Patri Guijarro. La presión mediática se trasladó hacia el cuerpo técnico. Jorge Vilda tuvo que dar una rueda de prensa 3 días después, el 1 de septiembre. En el acto, el entrenador dijo sentirse dolido y traicionado y que no iba a renunciar. Las jugadoras se negaron a comparecer con él y en otra rueda de prensa volvieron a mostrar su descontento y a pedir el cese de Vilda. Luis Rubiales, como presidente de la federación, respaldó al técnico y su gestión de forma contundente. 21 días después, el 22 de septiembre, se produjo el conocido motín de las 15. Ese número de jugadoras se negaron a ser convocadas si el cuerpo técnico no cambiaba, pero no lo hicieron de forma explícita. La normativa impide que un jugador profesional pueda negarse a una convocatoria sin una causa muy justificada. La federación recibió 15 mails de las jugadoras, todos con exacta redacción, en los que ellas declaraban que su salud emocional estaba siendo afectada por la situación actual y que por tanto no eran convocables hasta que ésta se revirtiera.
Rubiales y Bilda aguantaron el pulso y dijeron que no las convocarían si no lo deseaban, y que llamarían a nuevas jugadoras y que solo permitirían el regreso de las que lo solicitaran por escrito pidiendo perdón. Jennifer Hermoso, Alexia Putellas e Irene Paredes no enviaron el mail, pero apoyaron públicamente a las amotinadas. Al ver que su boicot no había tenido éxito y que se iban a quedar sin disputar el Mundial, varias de las rebeldes empezaron a mandar nuevos mails, pero sin disculparse, pidiendo el regreso. Como sabemos, a unas pocas de ellas se les permitió, y aquí es donde interviene FUTPRO. Presuntamente presionó durante el mes de octubre a las jugadoras nuevas para que no se integraran en el equipo con una técnica similar a la de las otras. Presuntamente, la misma presidenta de FUTPRO les dijo que fueran al psicólogo e hicieran el paripé para que les diagnosticasen algún problema emocional. El objetivo era poder permitir el regreso de las díscolas. Esto habría sucedido así según el comunicado oficial de la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE. En este comunicado del 21 de octubre, esta asociación se quejaba contra FUTPRO por su mala praxis. La presunta responsable de las presiones, su presidenta y abogada Amanda Gutiérrez, fundó este sindicato en noviembre de 2021 con dos de las jugadoras revolucionadas, Patri Guijarro y Andrea Pereira. ¿Soy yo el único que ve algo turbio en todo este asunto? El resultado del motín ya lo sabemos. La selección se recompuso con muchas caras nuevas que no se dejaron llevar por las presuntas presiones de FUTPRO y unas pocas arrepentidas. Y Jorge Vilda continuó. Volviendo al hilo principal, ahora FUTPRO se unía a la cruzada contra Rubiales en representación de Jennifer Hermoso. Las presiones hacia el dirigente deportivo se incrementaron tanto que se anunció que el 25 de agosto daría un discurso ante la propia Federación Española de Fútbol en la que se anunciaría su dimisión. Esta declaración se produjo, pero sorprendentemente presenciamos esto. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Luis Rubiales me cae mal. No lo conozco y puedo estar muy equivocado. Solo hablo de una sensación subjetiva. Me transmite mucha arrogancia, cierto aire manipulador de masas propio del popular de las películas americanas e incluso una personalidad intimidante. Pero ser un chulo no es delito, ni tampoco mostrarse primitivo inoportunamente. En mi opinión, sí creo que merecía una amonestación leve para que recapacitara y no volviera a abochornar al país que representa. Pero hay un abismo con que se quiera equiparar a este hombre con uno de esos criminales que fuerzan carnalmente a muchachas a las que dejan con traumas en el alma de por vida. También me opongo a que cualquier persona tenga que dimitir y estropear su carrera por un linchamiento popular y mediático sin que haya un motivo probado por un órgano profesional competente o por un juzgado. Me alegro de la valentía que demostró en esa fecha. Es importante resaltar que durante la intervención del presidente, tanto Jorge Vilda como Luis de la Fuente, entrenadores de la selección femenina y masculina, aplaudieron. Enseguida, ambos fueron tachados de cómplices. Yolanda Díaz no perdió la ocasión para afirmar que por el hecho de aplaudir, estos entrenadores no merecían estar en el cargo. El mensaje iba más bien dirigido a Vilda, pero salpicaba a De la Fuente, que realizó la misma acción. Las consecuencias de este aplauso vendrían más adelante. Esto es gravísimo y de hecho da pánico. Un miembro del gobierno pidiendo el cese de dos personas con total impunidad por un mero gesto de apoyo a alguien. Vamos dando pasos hacia el totalitarismo sin querer ser conscientes. Un gobierno en un país libre no puede pedir que una persona se quede sin trabajo por expresar sus ideas, sean afines o contrarias a quien sea. De hecho, los que defendemos a los trabajadores vemos el peligro de que algo así se popularice. Si pueden cargar contra personalidades públicas y con cierta relevancia, ¿qué no podrán hacer contra cualquier trabajador anónimo si les parece una persona inconveniente? Luis Rubiales no se había doblegado y los perros de presa debían seguir hostigándolo. A los sabuesos morados se les abrió el cielo tras el discurso de este calvo pertinaz.
El mismo 25 de agosto, por la noche, Jennifer Hermoso presentaba un comunicado por fin en su nombre, pero de nuevo por escrito en sus redes sociales. Cambiando completamente su discurso tras la final, ahora decía haberse sentido vulnerable y víctima de una agresión. También algunos medios nos fueron revelando que Luis Rubiales le pidió a Jennifer Hermoso que apareciera en su vídeo de disculpas, pero que ella se había negado. Hasta hoy no sé cuál es la explicación de que dos Jennys tan diferentes habiten en la misma persona con el pasar de los días. Al día siguiente, el sábado 26, la FIFA suspendió provisionalmente por 90 días al presidente de la federación. Rubiales se iba quedando sin apoyos. Bilda se desmarcó de él ese día también. El entrenador publicó un escrito en el que decía que lamentaba el comportamiento de su superior y que se posicionaba contra los comportamientos machistas, mandando un mensaje fácilmente interpretable. Por todo lo que estaba pasando, la madre de Rubiales, Ángeles Béjar, el domingo 27, entraba en una iglesia de Motril, pueblo de la provincia de Granada, y se declaraba en huelga de hambre, por lo que ella entendía una injusticia hacia su hijo. 2 días y medio estuvo allí sin comer hasta que tuvo que ser hospitalizada con problemas de salud por inanición y ansiedad. El padre de Rubiales fue alcalde socialista en Motril. Padre y madre han estado toda la vida muy vinculados al PSOE, partido feminista acérrimo. Ahora sufren. A toda madre de hijos varones que aún se crea la mentira de que este siniestro movimiento es igualdad, le pido que se fije en este caso. Declarándote feminista hoy, puede que estés contribuyendo sin saberlo a la masacre anímica de tu propio hijo en el futuro. Hablando de familiares, también es destacable que la madre y el hermano de Jenny, al principio de todo, declararon que para la jugadora el piquito mediático no había tenido ninguna importancia. Pero ahora Jennifer Hermoso se había rebajado al papel de víctima y estaba en la posición idónea que les gusta a las feministas para poder hablar en nombre de las mujeres que les interesa, mientras se olvidan de aquellas a las que destrozan cuando atacan a sus hijos. Así que su legitimidad crecía y el 28 de agosto Yolanda Díaz pedía la equiparación salarial en el deporte a primera hora de la mañana. La Inspección de Trabajo ya está actuando en nuestro país para corregir las diferencias retributivas que tienen las deportistas femeninas y los deportistas masculinos. Insisto, cuando hablamos de diferencias retributivas, hablamos de discriminación y cuando hablamos de discriminación, hablamos de vulneración de derechos fundamentales. Ya la semana pasada, insisto, la Inspección está actuando. En segundo lugar, estamos actuando con todas las medidas de prevención con los riesgos psicosociales. Esto que ha vivido la futbolista Jenny Hermoso nunca debió de haber pasado y por tanto hemos instado a conocer la prevención en materia de riesgos psicosociales en el mundo del fútbol en nuestro país. Aquí tenemos el fin que el gobierno progre feminista estaba buscando para poder manipularnos. Con todo el mundo prestando atención al fútbol femenino, resaltarán que hay mucha diferencia de salario entre jugadores y jugadoras profesionales por el mismo trabajo. Algo radicalmente falso, porque no pueden considerarse iguales trabajos debido al diferente espectáculo, seguimiento y beneficios que generan unos y otras. Por otra parte, yo me alegro de que nuestras jugadoras hayan ganado y engrandezcan el nombre de España, pero considerar su título como un logro de las mujeres es una trampa psicológica. Era una competición solo de mujeres. A la fuerza, las campeonas iban a ser mujeres. Yo creo firmemente en la valía de las personas independientemente de su sexo, y es evidente que en determinados puestos puede haber mujeres más válidas que hombres, y viceversa. Pero la victoria de este mundial no demuestra que las mujeres puedan rendir al mismo nivel de los hombres, ya que no competían con ellos. El feminismo siempre manipula. Ahora la gente gana menos. Nuestro salario real bajó debido a la mala gestión económica de este gobierno y la subida desenfrenada de precios. Tratarán de salvarse creando un espejismo. Exagerarán este caso aislado de las jugadoras para decir que pidiendo la equiparación salarial de futbolistas están resolviendo una pandemia de injusticias laborales. Sacarán pecho de su reivindicación una y otra vez por cualquier medio de propaganda. Millones de personas seguirán igual o peor, pero estas pocas beneficiadas, muy famosas y mediáticas, les servirán de escudo feminista. Si alguien se atreve a cuestionar el malévolo engaño, muy ofendidos le gritarán al disidente que es un machista por no creerse que si han subido el sueldo a las jugadoras, todos nosotros como sociedad hemos mejorado, aunque sea simbólicamente.
¿Crees que mi hipótesis llegue a cumplirse? También el 28, a mitad del día, se reunieron por fin Yolanda Díaz y Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO. Tras el encuentro, la ministra de Trabajo hablaba de tomar medidas contra el abuso de poder en el trabajo. Una vez más, quieren extender a toda la sociedad un problema de caso único que además han creado artificialmente ellas. Tengo otra hipótesis. Creo que quieren extender la ley de violencia de género a todos los hombres, aunque no sean pareja, so pretexto de proteger a todas las mujeres en todos los ámbitos de la vida, por ejemplo, de un abuso de poder por parte de su jefe. El trabajo es un ambiente propicio para comenzar esta locura. Con la excusa de que, según ellas, existe el patriarcado y los hombres son en su mayoría jefes y las mujeres empleadas, ya existe una posición de desigualdad igual que en la pareja, lo que justificaría que si no hubiese pruebas en contrario, la mujer debería ser considerada automáticamente víctima. Esta visión se extendería luego a todos los ámbitos, haciendo que la ley de violencia de género se aplicase en cualquier situación y que en ausencia de evidencias o testigos, la acusación de agresión machista por una mujer se tomaría como cierta y las denuncias falsas pasarían a ser comunes fuera de la pareja, también entre desconocidos. ¿Podría llegar a pasar? Por último, ese mismo día, a las 8 de la tarde, se convocó una manifestación en la céntrica Plaza de Callao, en Madrid. Allí asistieron todas las femipijas: Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam, Isa Serra, Yolanda Díaz. Da náuseas ver allí, haciendo la pose, a todas estas representantes de la hipocresía burguesa. No hay más que ver sus sonrisas y sus ganas de salir bien en la foto para darse cuenta de su falsedad. Si se manifestaban contra una agresión, no pueden ir allí en actitud de sesión de modelaje. Pero lo más repugnante es que no hayan salido a la calle con la liberación de cada uno de los más de 100 agresores de mujeres de estos meses. No pueden hacerlo porque son ellas precisamente, con la ley del solo sí es sí, quienes los han puesto en la calle. También estuvieron en la manifestación Pilar Alegría y Reyes Maroto, pertenecientes al PSOE, principal partido en el gobierno que permitió que esta aberrante ley saliera adelante y que la apoyaba durante los primeros meses de su implantación. Lo más asqueroso del asunto es que 3 días antes, el 25 de agosto, se conocía el caso del primer reincidente de los violadores excarcelados. Una mujer se libraba de ser forzada a las 7 de la mañana en Dos Hermanas, Sevilla. Es el primer caso que demuestra el mal que han hecho entre Pedro Sánchez y su ministra Irene Montero a las mujeres. Pero pronto vendrán más. Los delincuentes delinquen, y cuanto más tiempo estén en la cárcel, más seguro está el pueblo. Es muy sencillo de entender. Los agresores agreden a las mujeres. Este gobierno ha creado una ley para beneficiarlos. Más de 1000, repito, más de 1000 de ellos han visto rebajada su condena y saldrán antes de tiempo gradualmente. Si a cada uno de ellos se le hubiera rebajado 1 año de media su pena, en su conjunto les estás dando 1000 años de tiempo para hacer lo que les gusta hacer. Pero vamos a suponer que el gobierno apenas les hubiera rebajado la pena 2 meses, como es el caso del criminal de Dos Hermanas. El gobierno le habría regalado a la masa total de abusadores 2000 meses. Más de 165 años. Imaginad la cantidad de ataques que se producirán en ese tiempo gracias al gobierno. Por lo menos una pequeña victoria de los sensatos sobre los desvaríos feministas es que la manifestación fracasó. Las autoridades hablan de 500 personas. Las asociaciones feministas están organizadas y subvencionadas. Su movilización es más fácil porque viven de ello. Todo lo contrario a una manifestación espontánea donde el pueblo se levanta voluntaria y gratuitamente. Si aún así llegaron a ese patético número, podemos tener algo de fe en nuestra sociedad. Aún así, los medios trataron una vez más de ocultar la realidad que mostramos. Hicieron planos no aéreos y cortos para que pareciera que el espacio estaba abarrotado. Una vez más, demostramos que los medios tradicionales desgraciadamente se han vendido al poder y tratan de manipular. Pero la tecnología está democratizando la información y para aquellos ciudadanos que buscan la verdad, ahora nos tienen a nosotros. El viernes 1 de septiembre pudimos presenciar otro acto infame por parte del gobierno. Días antes de esta fecha, el gobierno ya había manifestado que deseaba cesar a Rubiales, ya que él no dimitía. Luis Rubiales depende del Consejo Superior de Deportes, que, aunque es público, su gestión es independiente del gobierno por ley.
A pesar de ello, saltándose la separación de poderes, el Ejecutivo instaba al órgano deportivo a acabar con el presidente de la Federación. El Consejo Superior de Deportes tiene en su interior el Tribunal Administrativo de Deportes, que a su vez es independiente y con imparcialidad juzga a los cargos deportivos que son acusados de faltas. Una falta muy grave del reglamento puede suponer quedar inhabilitado para el puesto. Es muy importante destacar que por ley este tribunal tiene que ser paritario. En la actualidad lo integran 4 hombres y 3 mujeres. La imparcialidad por género estaría teóricamente garantizada. Aún así, ese 1 de septiembre el tribunal determinó que la falta era grave, no muy grave. Esto impedía el cese de Rubiales. Miquel Iceta, ministro de Deportes, apareció públicamente con total descaro para volver a pedir al Consejo Superior de Deportes que se produjera el cese de todas formas. El hecho de que el tribunal haya decidido incoar el expediente calificando las infracciones de graves y no de muy graves impide que el Consejo Superior de Deportes pueda suspender a Luis Rubiales en sus funciones, y saben ustedes que esta era nuestra voluntad. De todas maneras, en aplicación del artículo 102 de la Ley del Deporte, el Consejo Superior de Deportes va a instar al tribunal que proceda a suspender temporalmente de sus funciones a Luis Rubiales hasta que se resuelva definitivamente el expediente que le afecta. Se acabó. Da mucho miedo que un gobierno haga eso. Nos encaminamos hacia una dictadura donde no hay separación de poderes y quien ostenta el poder ejecutivo también maneja los demás poderes a su antojo. No puede ser que un ministro incite a un órgano independiente a saltarse sus propias reglas internas. ¿Con qué garantías judiciales se queda entonces cualquier ciudadano si el gobierno desea injustamente hacerlo desaparecer profesionalmente? Un gobierno así no está velando por el pueblo, va contra él y por tanto no es de izquierdas. ¡Fuera, malditos progres de la izquierda! En paralelo a esto, las coacciones por los aplausos dados a Rubiales cuando no dimitió fueron dando sus frutos. Luis de la Fuente, el entrenador del equipo masculino, terminó por humillarse sin ser culpable de nada ese mismo 1 de septiembre ante tanta crítica y ver peligrar su puesto. He recibido críticas por ello, duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. Voy a dar mi explicación ante unos hechos que son injustificables. Yo acudí a una asamblea convencido, al igual que la mayoría de personas que allí nos encontrábamos, insisto, convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de un presidente. Pero se transformó en una situación diferente que nos superó a muchos y créanme, para la cual yo no estaba preparado. Repito, pido mis más sinceras disculpas. Este señor fue integrante de aquel Athletic de Bilbao que en la temporada 83-84 ganó la Liga y también la Copa del Rey contra nada más y nada menos que el Barcelona de Schuster y Maradona, aunque él no jugara esa final. Es alguien grande como para rebajarse ante presiones estúpidas e infundadas. Es patético ver la cobardía ante tan poca amenaza que han alcanzado los hombres en España y el mensaje que envían al resto de su sexo. ¿Qué mayor poder para doblegar a los hombres que ver que el feminismo hunde artificialmente incluso a unos muy influyentes en la cima de su popularidad y reconocimiento? A Jorge Vilda le llegaría el turno el 5 de septiembre. El nuevo presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, lo cesó. Recordemos que Yolanda Díaz dijo que una persona que aplaudía a un machista como Rubiales no estaba capacitado para ser el entrenador de una selección como la española. Cualquier persona inteligente detecta de inmediato la estupidez de estas palabras. Uno puede estar más o menos de acuerdo con un aplauso de apoyo a alguien, pero la capacitación de este entrenador queda irrefutablemente demostrada por los hechos. Este hombre ha ganado un mundial. Una vez más, un insignificante símbolo interpretado malintencionadamente como machista se vuelve mucho más importante que la realidad observable. Y como no podía ser de otra forma, para ser lo más feministas posibles, había que nombrar a una mujer como seleccionadora. La elegida fue Montse Tomé, la número 2 de Jorge Vilda, lo cual es surrealista. El feminismo cesa a un demostrado buen entrenador por aplaudir lo que no debe y pone a una mujer que, atención, también aplaudió. La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra,
el señor Echenique se han referido a esta acción con la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, repito, parte de la clave, sin consentimiento, agredir. Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente? ¿Qué pensará una mujer que de verdad se le ha obligado y se le ha agredido sexualmente? A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender. Me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas. Y no aplaude en un momento cualquiera, sino precisamente cuando Luis Rubiales carga contra el gobierno con nombres concretos como Yolanda Díaz e Irene Montero. Pero ahora que les es conveniente para su narrativa delirante, sobre esta enésima incoherencia guardan silencio. Feminismo en estado puro. Ese mismo día 5 de septiembre llegó el bombazo de esta crónica del surrealismo morado. Jennifer Hermoso denunciaba formalmente a Luis Rubiales por agresión por el ósculo más televisado del milenio. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había abierto diligencias para iniciar un proceso por agresión, concretamente el 28 de agosto, y le daba un plazo de 15 días a la jugadora para comparecer ante ella para ser informada por si quería denunciar. Al principio trascendió que la jugadora había ido voluntariamente y a propósito para denunciar. Sin embargo, el día 9 de septiembre, algunos medios tuvieron acceso a la querella contra Luis Rubiales y parece que en realidad fueron otras personas particulares las que denunciaron el hecho. Y la Fiscalía abrió diligencias y pidió a la policía el domicilio de la ganadora para citarla a declarar. Podría ser que en la citación la jugadora hubiera sido, por decirlo finamente, invitada con insistencia a denunciar para dar legitimidad a un proceso que ya estaba iniciado en la práctica. Todas estas últimas conjeturas se confirmarán o no más adelante. La información es muy reciente. Para terminar el relato, finalmente conocemos que la resistencia del aguerrido pelón tocó techo. El domingo 10 de septiembre a las 21:30 Rubiales presentaba su dimisión. En el escrito y en entrevistas en inglés explica que aferrarse al cargo perjudicaría al fútbol, a la federación, a España y a sus seres queridos. Dice que de todas formas, con tantos procesos abiertos contra él, no le iban a permitir regresar a su puesto. Sabe que tiene personas poderosas contra él. De inmediato, al día siguiente, 11 de septiembre, salieron feministas como Yolanda Díaz o Irene Montero a hablar de un país mejor. Como he tenido que seguir con cierta profundidad esta historia para poder contárosla, se me revuelven las tripas. Nuestros políticos son unos indeseables. Son capaces de hundir a cualquiera por sus propios intereses. Un país donde esto ocurra es un país mucho peor. Han dejado al equipo sin el presidente y el entrenador que lo llevaron a lo más alto, sin más motivo que el feminismo. Tal vez veamos los nefastos efectos de esta medida en los resultados deportivos de los próximos meses. Si esto ocurriese, sería la prueba de lo que todos sabemos. En todo puesto se debe estar por valía, no por cuotas o ideología. Además, pienso en toda la ansiedad que se le puede estar causando a las personas solteras de cualquier edad que deseen buscar el amor. Ahora van a sentirse inseguras según en qué contextos para hacer proposiciones. El feminismo no solo esparce odio y enfrentamiento entre los sexos, sino que se regocija repartiendo tristeza y soledad. Todos los que no habitamos en el universo delirante feminista, los que con normalidad pisamos las calles del mundo real, sabemos que el hombre toma la iniciativa. Y siempre ha tenido que superar un enorme miedo al rechazo y su torpeza para agradar a la mujer que genuinamente admira y ama. El feminismo está diseñado para impedir el cortejo natural, para provocar que algo tan hermoso y gratuito ahora tenga que ser intermediado por corporaciones que interponen un servicio innecesario entre dos personas para amarse. Los hombres temerán lanzarse a un primer contacto físico hacia su amada por si ella lo denuncia, y las mujeres se sentirán solas y con una baja autoestima preguntándose si no son bellas o interesantes porque los hombres no se les acercan, ya que ellas no lo harán.
Entre el minoritario porcentaje de las que ya no resistan y se entreguen a la conquista desinhibida del hombre, habrá mucha decepción, porque como no es lo natural, como no es el comportamiento que espontáneamente les nace de la entraña, puede que solo ahuyenten a su objetivo. Como las mujeres no se comportan habitualmente así, el varón recelará ante una manifestación de deseo explícita creyendo que hay una intención oscura detrás. Si la mujer tiene éxito, será solo momentáneo, hasta que el hombre pierda rápido el interés por ella al no haber invertido esfuerzo. Para los chicos jóvenes, enamorarse será una actividad de riesgo, y puede que muchas familias se formen infringiendo la ley cuando todo acercamiento o insistencia apasionada se considere delito. Y es que sí, la sana persistencia de un hombre del mundo real es muchas veces el atributo que la mujer espera para aceptarlo. Por ello, quiero agradecer su determinación a nuestros ancestros masculinos que expresaron su amor antes de que el feminismo impusiera su mundo neurótico. Si nuestros padres se hubieran conformado en el romance con el primer desdén de nuestras madres, la mayoría de nosotros no hubiéramos nacido. Y también quiero felicitar a esas personas que aún se mantienen en la cordura y disfrutan de lo grato de la seducción y aceptan con naturalidad o se ríen de esas pequeñas situaciones, ya sea embarazosas o desagradables, que este arte conlleva para ambos sexos. He tardado en publicar este vídeo porque no paraban de aparecer novedades importantes. Jamás pensé que este asunto se alargase tanto. Este no es un final definitivo, más bien es el principio de un prolongado triste final que puede llegar con la imposición de una legislación y agenda desquiciadas y totalitarias que se escuden en el caso Rubiales. La metamorfosis de Jennifer Hermoso también me perturba. Ella nos demuestra que las mujeres que parecen sensatas pueden transformarse y dejarse encerrar en las mazmorras del victimismo. Puede que la goleadora haya sucumbido por temor al poder. Si este fuera el caso, no es consciente del daño que puede provocar. En mi opinión, se está haciendo daño a sí misma, al fútbol femenino y a la imagen de la mujer en general. Primero, se puede estar perjudicando ella misma porque no tengo claro que vaya a ganar el juicio. Una de las pruebas que se tienen en cuenta en este tipo de procesos es el testimonio de la víctima cuando este ha sido constante en el tiempo, y todos tenemos pruebas televisadas de que ha cambiado completamente de versión. Segundo, daña la imagen del fútbol femenino porque al no parar a tiempo y dejarse arrastrar y participar en convertir una anécdota desagradable en una dramática agresión, ha conseguido que nadie se acuerde de quiénes ganaron el Mundial. Si en las primeras horas algunos tenían interés por conocer los nombres de las jugadoras que prácticamente nadie sabía, ahora nadie quiere hacerlo porque lo que quiere saber son los detalles de ese culebrón. Además, han convertido el fútbol femenino en fútbol feminista. Pero las feministas son hipócritas. Les importa su causa porque se alimentan de ello, pero no les importa ni conocen el fútbol. Lo usan y se acuerdan de él si les conviene políticamente. El fútbol, incluso el femenino, lo siguen mayoritariamente hombres. Su número mermará porque, hay que decirlo claro, a estas alturas la mayoría de los hombres, y creo que las mujeres, encuentran el feminismo vomitivo. Y ese asco se trasladará a este deporte. Es posible que con el tiempo ya nadie recuerde si Jenny estaba en la final o no, pero la recordarán para siempre como Jenny, la del beso hermoso. Beso hermoso no solo por el juego de palabras con su apellido, sino por lo hermoso y rentable que le salió a las feministas y a los programas de cotilleo durante un tiempo. También puede estar haciendo daño a la mujer. Con todo este circo, muchos hemos leído y descubierto episodios que no sabíamos, como el motín de las 15 o la acusación contra FUTPRO, y hemos visto los giros de opinión de las protagonistas. Esto contribuye al estereotipo de que muchas mujeres juntas crean discordia, que pueden ser muy volubles si la emoción las embarga, y que son manipulables hasta el punto de sucumbir a presiones, pasando de una opinión a su contraria en pocas horas. Todo esto perjudica a la mujer. Y la hipótesis final. Yo cada vez estoy más convencido de que el feminismo es un arma geoestratégica de alienación introducida deliberadamente para crear caos entre el pueblo llano para que no se rebele contra sus terribles dirigentes. Desorientados en la nebulosa morada, no vemos los problemas reales. Enfrentados entre nosotros mismos, no podemos unirnos contra una clase política que tiene el mérito de que el precio del aceite de oliva sea imposible de adquirir en el país que es su primer productor. Nos olvidamos del precio de los carburantes, de la inflación que afecta especialmente a los alimentos básicos. Nos olvidamos de que mucha gente no podrá pagar la hipoteca.
Nos olvidamos de que hace poco este gobierno rebajó el delito de malversación, lo que facilita la impunidad de los políticos corruptos. Y ahora nos distraen con telenovelas futbolísticas para que no recordemos que hace pocos días uno de los miembros del gobierno se fue a negociar su reelección con un delincuente y prófugo de la justicia a cambio de amnistiarlo para que tenga carta blanca para intentar destruir España de nuevo. El feminismo está diseñado para ocultar todos estos problemas, que por ser reales y graves pueden destruir una nación. ¿Tienes tú la misma hipótesis?